San Cayetano tiene un ayudante extraoficial que es San Juan Bautista de La Salle, que es el santo de los educadores. Es lo más parecido a un santo de la educación. Nada ayuda tanto al trabajo como la educación. Y sin embargo, es llamativo que no haya una adhesión de fe, ¿no?, por San Juan Bautista de La Salle, como si la hay, digamos, por el patrono del trabajo. Y lo digo porque la que nos acompaña hoy justamente es nada menos que la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es Soledad Acuña, fue precandidata, digamos, en los hechos, digamos, a jefa de gobierno y después finalmente decidió declinar su postulación para allanar el deseo común del PRO de que hubiera un único candidato de ese espacio ahí en la ciudad. Nos está visitando, está llevando adelante además tareas que tienen que ver con la educación y bueno, si a alguien podemos preguntarle, ¿no?, en este día del patrono del trabajo, cómo está la situación de la educación en la Argentina para ayudar a los que buscan trabajo o a los que lo tienen, incluso, es a ella. ¿Cómo está, Soledad? Muchas gracias por su tiempo para nosotros. Muchas gracias por la invitación y por este espacio para conversar. Contanos qué estás encontrando en Tucumán. Mira, primero retomo un poquito lo que vos decías de la vinculación entre el trabajo, las oportunidades de desarrollo y de progreso y la educación. Nosotros estamos convencidos y con Horacio Rodríguez Larreta sostenemos que no hay progreso para la Argentina posible si no hay una revolución educativa. Antes de la pandemia estábamos mal, después de la cuarentena más larga del mundo, estamos en una emergencia educativa. Ahora es una emergencia silenciosa, como vos decías también, no hay una manifestación, no hay una marcha ni un día del santo de la educación y la gente no se moviliza porque nos surgen todos los días cosas distintas. No llegamos a fin de mes, no llegamos a mediados de mes con el salario, la inflación nos come, la inseguridad nos preocupa, no sabemos si nuestros hijos van a volver a casa después de la escuela, si vamos a seguir teniendo trabajo. Entonces esas urgencias cotidianas hacen que la educación pase a un segundo lugar, que nos preocupe pero que no nos ocupe. Sin embargo, con Horacio sostenemos que no hay progreso para esta Argentina posible si no hacemos algo profundo en educación. Hoy la situación de la Argentina es de emergencia educativa. Hay provincias donde los chicos tienen más días de paro que días de clase. La mayoría de las provincias no solo no contaron cuántos chicos no volvieron después de la cuarentena a la escuela, sino que no hicieron nada para recuperar los aprendizajes de esos chicos y por el contrario flexibilizaron las normas para permitir que pasen de grado, que pasen de año, posdatando, ¿no?, pasando para más adelante la frustración, pero para tapar los errores de los adultos. Aunque no hayan aprendido, los hacen pasar de grado y de año, y eso lo que genera es que tengamos para adelante, si no hacemos algo, mayores situaciones de pobreza, mayores situaciones de marginalidad, obviamente mayores niveles de delincuencia y muchas dificultades para insertarnos en el mundo en desarrollo. Sí, absolutamente. Yo recuerdo ya a principios de este siglo, concretamente en el año 2001, cuando hacía un diagnóstico global, el INDES, el Instituto de Desarrollo Social del Banco Interamericano de Desarrollo, ya decía que una de las claves del desarrollo de los tigres asiáticos, de Taiwán y de Corea del Sur, radicaba en que un hombre con 30 años de edad tenía ya en ese momento 13 años de educación formal, mientras que el promedio para la Argentina era 9. O sea, había, ¿no?, un capital educativo invertido en adultos tempranos, digamos, que estaba explicando el desarrollo más allá de variables geográficas, más allá de otras cuestiones. Bueno, vos venís de tener una muy educada polémica con Patricia Bullrich respecto de la cantidad de días de clase, ¿no?, en los distritos. Ella destacaba provincias cuyanas meramente como las que habían completado 80 días de clase y vos saliste al cruce para decir que Ciudad Autónoma de Buenos Aires también. Mira, ahí y más allá de la discusión con Patricia, lo importante de fondo
es que primero que en la Argentina no tenemos evidencia, no hay datos concretos sobre educación, no se publican, la mayoría de las informaciones de las provincias no se pueden obtener a nivel nacional, los datos que tenemos son dudosos, y sobre el tema de los días de clase es algo realmente crítico, porque como vos decís, la cantidad de años importan de educación, pero también importan la cantidad de días y la cantidad de horas, y también importa lo que pasa dentro de la escuela durante esos días y esas horas. Y en la Argentina la ley manda que tengamos 180 días de clase. La mayoría de las provincias no lo cumplen. Hay resoluciones del Consejo Federal que nos imponen que tengamos que trabajar para llegar a 190 y la única jurisdicción que desde hace años viene cumpliendo con más de 190 días es la Ciudad de Buenos Aires. En todos esos procesos de días, además, después hay, como te decía antes, provincias que tuvieron más días de paro que días de clase, con lo cual, más allá de que su ministro o ministra de Educación haya dicho vamos a tener un calendario de 180, entre el día del empleado público, el día del empleado estatal, el día de paro, el día de no vinieron los administrativos o los de limpieza, nunca tienen la cantidad de días suficientes los chicos. Eso no se mide, el Gobierno Nacional no lo controla. La única responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación de la Nación en un gobierno federal es garantizar que todos los chicos, no importa dónde hayan nacido, tengan la misma cantidad y calidad educativa. Bueno, no cuenta los días de clase, con lo cual imagínate si luego hace algo para garantizar que suceda. Nosotros con Horacio lo que estamos proponiendo para este 13 de agosto en las elecciones en términos de plataforma educativa, te decía, es una revolución educativa que empieza por algo esencial, que es declarar la educación servicio esencial. ¿Qué significa? Que la escuela no se cierra. El que para no cobra y el que trabaja gana más. Porque no da todo lo mismo. En este país que el populismo educativo y el populismo de los últimos años de gobierno kirchnerista nos han hecho creer que da todo lo mismo, nosotros entendemos que no es todo lo mismo, que las acciones tienen consecuencias y que no da lo mismo hacer las cosas bien que no hacerlas, esforzarse que no hacerlo, tener responsabilidad individual y por eso declarar servicio esencial la educación pone las cosas en orden. Lo segundo que tenemos que garantizar es que todas las provincias tengan la misma cantidad de días de clase, que ese piso de 190 sea garantizado en todas las provincias por sus gobernadores, porque eso es responsabilidad de los gobernadores y los ministros provinciales. Pero para eso la Nación también tiene que generar incentivos y reglas de juego que genere las consecuencias si eso no pasa y los incentivos para que suceda. La escuela tiene que tener un sentido, porque después de esa conversación del Banco Interamericano de Desarrollo, vinieron muchas conversaciones donde está bien estar en la escuela, pero con un sentido. ¿Para qué educamos? ¿Para qué formamos a los chicos? ¿Para qué los tenemos dentro de la educación obligatoria durante 14 años ahora en la Argentina? Bueno, nosotros creemos, con Horacio y Gerardo a la cabeza, que la educación forma para el empleo y eso es formar para la libertad. Porque si vos a los chicos los preparás para el mundo del trabajo, dándole las mejores herramientas, dándole sentido a lo que aprenden, van a poder tener trabajos de calidad, como los que el mundo demanda, y entonces van a poder elegir qué quieren ser y qué quieren hacer de sus vidas. Si no, lo que pasa hoy con este modelo populista que los chicos no aprenden, los dejan pasar de grado igual, terminan la secundaria y no consiguen buenos empleos. Y la frustración llega al final de la educación obligatoria. O sea que de un tiempo a esta parte, una suerte de angustia común a la vuelta de la educación superior es que no hay en las universidades las carreras del futuro. Sin embargo, yo soy docente universitario en primer año, es decir, en la trinchera del primer año, me siguen acuciando las angustias de la década del 90, cuando empiezan las primeras autoevaluaciones universitarias que impulsa la CONEAU y donde se pone el acento entre el divorcio que había entre la escuela secundaria y el paso a la universidad. Es decir, era un abismo de distancia y en ese abismo de distancia caían, pero por centenares de miles los ingresantes que no les lograban superar ni siquiera el primer año, con lo cual el secundario ni siquiera está preparando a los alumnos para las carreras clásicas, ni hablemos ya de las carreras, digamos, por venir. ¿Hay que empezar por un lugar o hay que atacar sistémicamente, digamos, todos los frentes educativos en la Argentina? Te digo algo peor. Hoy, menos de la mitad de los chicos de la Argentina terminan la secundaria. De esa mitad que logra terminar la secundaria,
el porcentaje que llega a elegir la educación superior aún es mucho menor, no llega ni el 20% de esos chicos a poder ingresar a una universidad, con lo cual estamos hablando de un número absolutamente reducido y de élite que logra alcanzar los estudios superiores. Luego está lo que pasa en el mundo de la educación superior, obviamente la mala preparación que traen, porque si terminaron la secundaria probablemente vengan de provincias donde los dejaron pasar y les promocionaron igual, aunque no hayan tenido los días de clase suficientes, los aprendizajes suficientes, no están preparados para ese mundo universitario o de la educación superior. Y luego el mundo de la educación superior, con sus propios déficits, que le cuesta amoldarse no solo a las carreras del futuro, sino a las dinámicas del mundo del trabajo de hoy. Hoy necesitas carreras más cortas, carreras que se vayan actualizando permanentemente. Vos podés tener una carrera de ingeniería de 8 años o 7 años, con una base de matemática muy grande, pero si hasta tercer año lo tuviste a los chicos solamente con una base fuerte de estructura matemática y no los preparaste para el mundo del trabajo, va a pasar lo que nos pasa hoy. Se los chupan, se los roban del sector productivo, se van a trabajar y no titulan, no terminan de recibirse. Entonces hay un desafío enorme en todos los sentidos que hay que abarcarlos a todos al mismo tiempo. Empezando por algo muy fácil, porque tampoco es que esta revolución significa ciencia de cohetes. Hay que empezar con cosas muy básicas poniendo el foco, empezando porque todos los chicos tienen que poder leer y comprender textos en la edad que corresponde. La última evaluación que se hizo de UNESCO en el 2019, pre-cuarentena, nos decía que la mitad de los chicos de tercer grado de la Argentina, la mitad no comprendía lo que leía. Imagínate con la pandemia después, que todas las provincias reconocimos que el área más afectada fue la de prácticas del lenguaje. Si un chico en tercer grado no está correctamente alfabetizado, es un pronosticador certero, ya está probado, todas las investigaciones lo demuestran, que su trayectoria educativa va a ser dificultosa. No va a poder aprender otros contenidos y difícilmente vaya a poder pasar de segundo año de la secundaria. Entonces va a abandonar. Entonces hay que empezar por todo al mismo tiempo, pero empezando por cosas, poniendo el foco en cosas muy clave. Tercer grado, año de aprendizaje de alfabetización completa. No pueden pasar tercer grado si no están alfabetizados y para eso hay que cambiar la manera en que enseñamos a leer y a escribir y a comprender textos. Hay que formar lectores de otra manera. En la ciudad lo hicimos, sabemos hacerlo, cambiamos el método de enseñanza de alfabetización y tuvimos resultados absolutamente significativos. En un cuatrimestre, 7 de cada 10 chicos de tercer grado mejoraron su comprensión lectora. Habiendo cambiado la forma de enseñar, nada más, no es con plata, no es con cosas, no es con computadora ni inteligencia artificial, es con un docente interviniendo de una manera distinta en el aula. En paralelo a la secundaria, tenés que vincularla con el mundo del trabajo. No puede ser que formes para la nada, que terminen los chicos sin saber qué hacer ni tener las habilidades blandas necesarias para entrar a un trabajo. Por eso proponemos que todas las escuelas secundarias tengan en su último año prácticas laborales, prácticas educativas, que vinculen el aprender de la escuela, el saber de la escuela, con los saberes que el mundo del trabajo está demandando. Y en paralelo necesitas una educación superior que te genere, vos vas a tener un bache de chicos de una generación que pasó la pandemia, que no están preparados para la educación superior, que vas a tener que hacerles un acoplamiento de saberes para que puedan ingresar al mundo de la educación superior sin bajar la calidad de la educación superior. Ahora, después la formación técnica universitaria o técnica superior también tiene que vincularse con el mundo del trabajo. Tenemos que sentarnos con el sector productivo y preguntarles qué necesitan y rearmar nuestra oferta educativa en función de esas necesidades del sector productivo. No hay que seguir discutiendo si más universidades sí o más universidades no, si arancelado o no arancelado. Hay cosas que en la Argentina ya no podemos discutir más. Lo que tenemos que poner el foco es para qué formamos y cómo desde la educación empujamos y fortalecemos el desarrollo económico. El progreso de la Argentina viene de la educación desde este lugar, desde el lugar en que formamos e impulsamos el desarrollo económico, los sectores productivos, las industrias de nuestra Argentina. ¿Cuál es el principal déficit hoy en la Argentina? ¿Política pública en materia de educación? ¿Financiamiento educativo? ¿Ambas cosas? Yo te diría que el más importante es ideológico. Es que el populismo educativo en los últimos, no es de un gobierno, te diría que vino con la democracia, el populismo educativo se impuso en todas las políticas públicas. Los sindicalistas de los gremios educativos se sentaron en las sillas de decisión de los ministerios de educación y entonces los intereses corporativos estuvieron por encima de los intereses particulares de los chicos, los intereses de los adultos sobre los intereses de los chicos, que este populismo educativo lo que hizo fue equiparar o contradecir el concepto de
cantidad con calidad. Entonces había que tener a todos los chicos en la escuela, no importa para qué. Y para que ninguno se caiga, no evaluemos por las dudas. Eso dice el kirchnerismo, eso dice el populismo. Y eso hizo que hoy los chicos se entiendan y aprendan en un contexto donde da todo lo mismo, donde no existe el concepto de mérito, donde no se puede hablar de mérito porque es mala palabra, donde no existe la responsabilidad individual, donde el esfuerzo individual no se toma en cuenta. Entonces, ese cambio, ese trastocamiento de valores y de principios como sociedad que fuimos permitiendo es lo que hoy ha generado esta emergencia educativa. Luego viene el financiamiento, pero si vos con plata haces las cosas mal, tampoco sirve. ¿Cómo sigue tu jornada acá en Tucumán, Soledad? Bueno, ahora tenemos a las 2 de la tarde un encuentro con padres y madres preocupados por la educación, con docentes, con directivos, con escuelas, con gente de comunidad de escuela pública y privada, donde vamos a conversar sobre las necesidades de la provincia, armar una mesa que nos permita seguir trabajando para adelante en propuestas concretas para Tucumán en el marco de esta revolución educativa, pero sobre todo en esto que nosotros proponemos en agosto, que es el cambio de nuestras vidas, para poder en octubre llevar adelante una propuesta que efectivamente derrote el kirchnerismo. Necesitamos una opción dentro de Juntos por el Cambio que en octubre le gane al kirchnerismo. Muchas gracias por tu tiempo para los primeros. Gracias a ustedes. Sí.